Nos han enseñado que la escritura nació en Sumeria hace 5,000 años. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que en el corazón de Europa existen símbolos que tienen 7,000 años? Bienvenidos a la civilización divina, el secreto que la arqueología oficial no quiere aceptar. Durante décadas, los libros de historia han sido tajantes: la civilización, tal y como la conocemos, nació en las áridas llanuras de Mesopotamia. Se nos dijo que los sumerios fueron los primeros en dominar el arte de la escritura hace unos 5,000 años. Pero, ¿y si esa verdad fuera solo una pieza de un rompecabezas mucho más grande y antiguo? En el corazón de Europa, ocultas bajo capas de tierra en lo que hoy es Serbia y Rumanía, se esconden unas pequeñas tablillas de arcilla que han hecho temblar los cimientos de la arqueología oficial. Estos símbolos no fueron grabados por escribas sumerios, ni por faraones egipcios. Pertenecen a la cultura vina, y tienen 7,000 años de antigüedad. Estamos hablando de un pueblo que 2,000 años antes de que se construyera la primera pirámide, ya vivía en casas de varias habitaciones, fundía metal y, lo más sorprendente, utilizaba un sistema de signos que parece ser la escritura más antigua de la humanidad. Un código que algunos consideran una escritura prohibida, porque su mera existencia obliga a reescribir cada libro escolar del planeta. Hoy en Historia Antigua del Mundo, nos adentramos en el misterio de Vina. ¿Estamos ante un mensaje perdido en el tiempo o ante la prueba de una civilización olvidada que fue más avanzada que sus sucesoras? Prepárate, porque lo que estás a punto de ver desafía todo lo que creías saber sobre el origen de nuestra historia. Todo comenzó en 1908, cuando el arqueólogo Miloje Basic descubrió un yacimiento masivo a orillas del Danubio. Lo que encontró fue una acumulación de capas de ocupación humana de más de 10 metros de profundidad. Pero el verdadero terremoto arqueológico no llegaría hasta 1961, en un pequeño pueblo de Transilvania llamado Tartaria. Allí el arqueólogo Nicolae Blasa desenterró 3 pequeñas tablillas de arcilla con inscripciones que parecían imposibles para su época. Al principio los expertos pensaron que las tablillas eran imitaciones de los sumerios traídas por comerciantes. Pero la ciencia moderna lanzó una bomba. La datación por carbono 14 confirmó que las piezas tenían más de 7,000 años. Eran 2,000 años más antiguas que cualquier escritura conocida en Oriente Próximo. El mundo académico entró en shock. Si la datación era correcta, la cuna de la escritura no era Mesopotamia, sino Europa. ¿Cómo podía una cultura del Neolítico haber desarrollado un sistema de signos tan complejo? Los críticos intentaron desacreditar el hallazgo, argumentando que las tablillas se habían contaminado o que eran simples marcas decorativas. Sin embargo, no eran solo 3 tablas. En las décadas siguientes, miles de objetos con inscripciones similares aparecieron en más de 100 yacimientos por toda la región de los Balcanes. No eran marcas aleatorias. Los símbolos de Vina seguían un orden, una estructura. Se encontraban en la base de las vasijas, en figurillas religiosas y en sellos. Se convirtió en lo que los investigadores llaman un hallazgo imposible, una anomalía que la arqueología oficial todavía intenta explicar sin tener que admitir que toda nuestra cronología histórica podría estar equivocada. Aquí es donde entramos en el terreno de lo prohibido. Si estos símbolos son una escritura, significa que los habitantes de los Balcanes se comunicaban mediante textos milenios antes de que existieran los faraones. Pero, ¿qué dicen realmente? A diferencia del jeroglífico egipcio, la escritura de Vina no ha sido descifrada. No tenemos una piedra de Rosetta para estos signos, lo que ha llevado a los expertos a una guerra de teorías. Se han identificado más de 700 caracteres diferentes. Algunos investigadores, como la célebre arqueóloga Marija Gimbutas, defendieron que estábamos ante la lengua de la antigua Europa. Según su teoría, estos signos no eran solo para llevar cuentas comerciales, como en Sumeria, sino que tenían un propósito sagrado, eran invocaciones a divinidades en una sociedad que vivía en una armonía casi perfecta. Lo que hace a Vina único es que no hay rastro de guerras en sus yacimientos. No hay murallas ni armas de combate ni rastros de masacres durante siglos. Esto sugiere que su escritura podría haber sido un lenguaje espiritual, un código compartido que unía a miles de personas a través de los Balcanes sin necesidad de ejércitos. Un concepto que rompe con la idea de que la civilización y la escritura siempre nacen de la mano del control estatal y la guerra. Sin embargo, los escépticos argumentan que son solo protoescritura, marcas de propiedad o símbolos religiosos aislados.
Pero ¿cómo explicar entonces las secuencias lineales, donde los signos aparecen en orden, como si estuvieran contando una historia o registrando un ritual? La línea entre el símbolo decorativo y la palabra escrita es delgada, y Vina parece estar justo en el medio, desafiando nuestras definiciones modernas de lo que significa ser civilizado. Para entender por qué pudieron haber inventado la escritura, debemos mirar cómo vivían. Los Vina no eran simples aldeanos. Sus asentamientos, como el de Plonik, muestran una planificación urbana que no veríamos en otras partes de Europa hasta miles de años después. Sus casas tenían suelos de arcilla cocida para aislar la humedad y, asombrosamente, estaban divididas en varias habitaciones. Pero su verdadero secreto estaba en el fuego. Los investigadores descubrieron algo que cambió la historia de la tecnología. Los Vina fueron los primeros maestros metalúrgicos del mundo. Encontraron minas de cobre y hornos que alcanzaban temperaturas altísimas, mucho antes de lo que se creía posible. No solo fabricaban herramientas, creaban joyas y objetos de prestigio con un nivel de pureza que asombra a los ingenieros modernos. Esta riqueza y capacidad técnica es la que probablemente generó la necesidad de crear un sistema de registro, su misteriosa escritura. Su cerámica era la más sofisticada de su tiempo, con un acabado negro brillante que parece casi metálico. Cada pieza, cada vasija, parece llevar un mensaje. La precisión de sus diseños sugiere un conocimiento matemático avanzado. No es descabellado pensar que una cultura capaz de dominar la química del metal y la arquitectura térmica también hubiera dominado la abstracción del lenguaje escrito. Pero lo más inquietante es su estética. Esas figuras con grandes ojos y máscaras. ¿Representaban a sus dioses, a sus líderes o, como sugieren los teóricos más audaces, a visitantes que les entregaron ese conocimiento? Sea como sea, los Vina estaban viviendo en el futuro, mientras el resto del mundo apenas despertaba. Entonces, si eran tan avanzados, si tenían la primera escritura y la mejor metalurgia, ¿qué les ocurrió? Alrededor del año 4000 a.C., el rastro de la cultura Vina se desvanece. No hay señales de una gran guerra final, sino de algo quizás más inquietante: sus asentamientos fueron quemados deliberadamente por sus propios habitantes antes de ser abandonados. ¿Fue una purga ritual, un cambio climático devastador o la presión de nuevas tribus que no entendían su pacífico modo de vida? Con su desaparición, su escritura también se perdió. El conocimiento que pudo haber adelantado el progreso humano en milenios quedó enterrado bajo el suelo de los Balcanes, esperando 7,000 años para ser redescubierto. La arqueología oficial sigue mirando hacia Mesopotamia, pero las pruebas en Europa son cada vez más difíciles de ignorar. Vina no fue solo una cultura neolítica, fue el primer gran destello de genio de la humanidad. Si las tablas de Tartaria son lo que parecen, debemos aceptar que la historia no es una línea recta de progreso, sino una serie de cumbres y abismos. Vina fue una de esas cumbres que el tiempo intentó borrar. ¿Crees que estamos listos para aceptar que la escritura nació en el corazón de Europa y no en el desierto? Déjame tu opinión en los comentarios, porque este es un misterio que apenas estamos empezando a descifrar. Si te apasionan los enigmas de nuestro pasado, no olvides suscribirte a Historia Antigua del Mundo. Nos vemos en el próximo viaje a lo desconocido.